¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano TV que como todas las semanas emitimos desde Latinoamérica para todo el mundo. Hoy tenemos un especial donde Aleida Guevara, la hija del comandante heroico, nos habla de el comandante Fidel Castro. Precisamente en estos días que Fidel estaría cumpliendo 99 años y entra ya en el año del centenario, Aleida nos refresca lo que fue su relación con Fidel como niña y todo lo que significa para ella y para el mundo la personalidad de un comandante revolucionario como Fidel Castro. Ella lo llamaba tío y tiene realmente una cantidad enorme de anécdotas para identificar a quien se ha convertido en un ícono de la revolución mundial. Fidel Castro, 99 años, en la voz de Aleida Guevara. Vamos a esta entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Yo estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aleida Guevara. Soy médico cubana, madre de 2 hijas de las cuales estoy muy orgullosa. Desde muy joven estoy implicada en los asuntos de los países que luchan por su independencia, su soberanía, su identidad. Mi madre me educó así, con la ternura y la fuerza de mi pueblo y también con el ejemplo y la guía de mi padre, Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Hoy tengo que confesarles que realmente me siento una mujer privilegiada. He tenido el honor de convivir con hombres y mujeres espectaculares. Empezando por mi padre y por mi madre, por supuesto, pero también con mi tío Fidel, nuestro Fidel. Ese hombre gigante, maravilloso, lleno de sensibilidad, de ternura. Esos hombres grandes, ustedes saben, cuando faltan sus compañeros, normalmente apoyan a la familia, están pendientes de los muchachos. Y eso fue lo que pasó con mi tío Fidel y nosotros, precisamente eso. Él está entonces en toda mi vida, en muchísimos recuerdos de mi existencia. Hoy yo quiero compartir algunos de esos recuerdos con ustedes. Se cumplen 7 años de la desaparición física de Fidel Castro, que para un pueblo cubano es simplemente Fidel. Ese Fidel inmenso, enorme, lleno de ternura, sí, pero también de fuerza, de una lealtad extraordinaria a sus principios, a su pueblo. Ese es el Fidel que nosotros amamos. En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Si usted quiere seguirnos semanalmente, hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. Pero cuando nosotros recordamos al Che, cuando nosotros pensamos en el Che, no estamos pensando fundamentalmente en sus virtudes militares. No, la guerra es un medio y no un fin. La guerra es un instrumento de los revolucionarios. Lo importante es la revolución. Lo importante es la causa revolucionaria, las ideas revolucionarias,
los objetivos revolucionarios, los sentimientos revolucionarios, las virtudes revolucionarias. Y es en ese campo, en el campo de las ideas, en el campo de los sentimientos, en el campo de las virtudes revolucionarias, en el campo de la inteligencia, es, aparte de sus virtudes militares, en que nosotros sentimos la tremenda pérdida que para el movimiento revolucionario ha significado su muerte. Estas imágenes que veíamos corresponden al 18 de octubre de 1967. Es el día que Fidel ya ha confirmado, sin duda alguna, la muerte de mi papá y lo dice públicamente al pueblo de Cuba y, por supuesto, al mundo. Ahora, ¿cómo me enteré yo? Mi tío, le digo siempre así a Fidel, él me mandó a buscar en una noche. Realmente habíamos salido de la escuela hacía unos días, estábamos en una casa fuera de La Habana y bueno, no sabíamos por qué, no teníamos idea. Pero ese día aprovechamos y fuimos también al dentista porque a mí me había salido como un flemón, una cosa así en la boca muy dolorosa y me llevaron al dentista. Recuerden que yo tengo 6 años en ese momento, ¿no? Así que me la vieron y me mandaron un antibiótico. Fui a la casa donde Fidel vivía, en 11, y ahí estaba también tía Celia Sánchez Manduley, que también le decíamos tía. Entonces ella me hace tomar el medicamento, todo, y me dice que bueno, voy a esperar a mi hermana mayor, Hildita, que se va a reunir conmigo para cenar esa noche con mi tío Fidel. Así lo hicimos. Fuimos a ver a tío y cenamos bien, sin problema. Él nos dice que teníamos que sentarnos un ratico a conversar. Yo recuerdo que empezó hablando. El papá de ustedes me mandó una carta. Después supe que la carta esa nunca había existido. Él se inventó la carta para tratar de llegar a nosotros, ¿no? Fue un instrumento que utilizó. Y dijo, en la carta, su papá dice que si un día él muere en combate, ustedes no deberían llorar por él, porque cuando los hombres mueren haciendo lo que quieren, no se debe llorar por ellos. Y inmediatamente nos dijo, si eso ocurre algún día, ustedes me dan su palabra de pionera, que no van a llorar. Y mi hermana, que era mayor que yo, enseguida dijo, sí, y le dio su palabra de pionera. Pero yo no era pionera todavía. Hasta los 7 años en Cuba, en ese momento, no pertenecíamos a esa organización pioneril. Y yo se lo expliqué, le dije, tío, yo todavía no soy pionera. Pero él me dice, bueno, entonces tú me das tu palabra revolucionaria. Sí, le dije, de inmediato. Y eso fue lo que hice. Al día siguiente regresé a casa de tía Celia y de tío Fidel. Era un edificio, ahí vivían ellos. Y mi tía Celia me da de nuevo el medicamento, pero me da un plato de sopa y me dice, llévale esta sopa a tu mamá. Fue una alegría tremenda. Mi mamá llevaba días, estaba fuera de la casa trabajando en un levantamiento histórico en la ciudad de Trinidad. Entonces era ver a mami. Bueno, yo voy con mi plato de sopa a llevárselo al cuarto de tía Celia y cuando entro mi mamá está llorando desconsoladamente. De una forma que yo nunca la había visto, de verdad, nunca la había visto llorar así. Puse el plato en un lugar y le pregunté qué le pasaba. Entonces ella me dijo, siéntate, y sacó una carta. Yo no recuerdo en ningún momento que mi mamá me haya dicho, tu papá murió. No lo recuerdo. Pero sí recuerdo que me lee la carta de despedida. Es una carta que mi papá había dejado escrita, donde dice, cuando ustedes lean esa carta será porque su padre ya no esté entre ustedes. Y después sigue la carta y al final un beso grande de papá. Y esa niña de 6 años unió el extremo y el final de la carta y claro, me di cuenta que ella no tenía papá.
Pero me acordé de mi tío Fidel, y la lágrima que estaba saliendo la aguanté. Me levanté de la cama y le dije a mi mamá: mamá, no podemos llorar por mi papá, porque él murió como quería morir, combatiendo. No se puede llorar por los hombres así. Imagínense el impacto que fue para mi madre eso, porque una niña de 6 años decir esas cosas, ¿a quién se le ocurre, no? Ella no sabía que Fidel me lo había dicho el día anterior. Así que a través de esas palabras, Fidel la ayudó a salir de ese momento tan duro que ella estaba viviendo. Y ese fue el momento que supe que no tenía más papá. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Es lo que le decía. En 1979 Fidel dice estas cosas. Y yo creo que ustedes se dan cuenta de la actualidad que tienen esas palabras y la fuerza que tienen. Por eso recuerdo lo que dijo el expresidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, cuando explicó que para él Fidel iba al futuro, lo veía, regresaba y no los contaba. Yo creo que tenía muchísima razón. Con nosotros, Fidel tuvo una relación muy hermosa, de toda la vida, desde muy pequeñito. Y recuerdo que cuando tenía 6 años, que todavía no escribía, ni mucho menos bien yo, le dije a mi mamá que quería hacer un poema. Entonces ella lo escribió y yo se lo dictaba. Realmente era para los dos, para papá y para mi tío Fidel. Pero piensen que la figura de Fidel es la que más pesaba en ese momento, porque papi, yo lo había dejado de ver desde que tenía 4 años y medio. Entonces, claro, como era una niña chiquita, había sustituido un poco esa imagen paterna con la de Fidel. Así que hice ese poema que dice: pasan, pasan los años, mi corazón se mantiene aquí. Aquí, donde los árboles mueven las ramas, fresco aire para mí, donde los pajaritos cantan para ti. En esa época, realmente viajo con él a muchísimas partes. Vamos, por ejemplo, a un proyecto que tenía genético, donde quería buscar una raza de vaca que pudiera dar leche o carne y que resistiera a las enfermedades que el trópico y nuestro clima provocan. Así que estaba en esas cosas genéticas, me llevaba con él y me explicaba lo que era el F1, que era la unión de Holstein con Cebú. Y después yo, cuando llegaba por la tarde con él a la casa y me sentaba en sus piernas, repetía como un papagayo todas las cosas que había aprendido en el día. Y mi tío se sonreía muchísimo con aquello porque le daba mucha gracia que yo repitiera todas esas cosas.
También íbamos, por ejemplo, a un sembrado de gandul. En ese momento, él quería ampliar la alimentación del pueblo y que nosotros aprendiéramos a comer otras cosas. El gandul es un grano que tiene muchísima proteína vegetal. Bueno, pues empezamos a sembrar gandul y yo iba con él. Y recuerdo que tío iba caminando con sus pasos gigantes, eso, y yo iba amarrada al cinturón con mi manito así y volaba a su lado, daba 3 pasitos casi volando a su alrededor. Son recuerdos muy hermosos, de verdad, y muy tiernos para toda la vida. En esa época hacía también muchos poemas, pero fíjense, era una niña pequeña, entonces llamaba a mi tío por teléfono y él venía a buscarlo. Y claro, ¿a quién se le ocurre en ese tiempo hacer copias o algo de eso? No, todos los poemas los tenía él. Yo no tengo ninguno en este momento, ni recuerdo prácticamente más ninguno. Solo sé que había uno que se llamaba Mis dos padres y era en honor a mi papá y a mi tío Fidel. La verdad es que con él fuimos a distintas partes, a distintos lugares. Había una brigada que se llamó Che Guevara cuando papi muere y estuvimos allí con ellos en el campo. Fue lindísimo estar con mi tío en esa época, de verdad. Hay muchas fotos también que recuerdan esos momentos. Éramos los únicos niños quizás en la Plaza de la Revolución y las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Con ese afecto, ese cariño, ese calor humano que Fidel siempre nos brindó. La vida sigue su curso y me tocó ir a Nicaragua. Era el último año de la carrera de medicina y íbamos para allá, a un poco ayudar también, ¿no? Y a estudiar, a trabajar. Así que fui a ver a mi tío para contarle. Le digo, tío, me voy para Nicaragua, le digo. Y él me dice, muy bien, muy bien. Pero yo un poco bromeando con él le digo, bueno, a lo mejor me enamoro de un nica y me caso y me quedo allá. Se incendió tremendamente porque, ¿sabe? Mi tío, a pesar de ser uno de los hombres más maravillosos que yo he conocido en mi vida y que nos educó como pueblo en el internacionalismo, en la entrega total a otros hombres y mujeres en cualquier parte del mundo, le costaba trabajo entender que la gente podía irse del país en un momento determinado. Era muy isleño mi tío, le gustaba su tierra, amaba a su pueblo. Entonces eso le dolía, ¿no? Que la gente un poco se fuera. Él trató de justificarlo por distintas razones, siempre, pero así todo no lo entendía. Así que me dice, entonces te mando para Yemen. Y yo le digo, está bien, me caso con un camello y me quedo igual. Y se dio cuenta que solamente estaba bromeando con él. Entonces se aflojó la situación esa noche. Estando ya en Nicaragua, hay agresiones de distinto tipo. Y ustedes saben, soy la hija del Che. Es decir, no es que yo sea una persona importante ni mucho menos, sino que para hacer daño, ellos buscan de alguna forma, es decir, estoy hablando de los terroristas, estoy hablando de Estados Unidos de Norteamérica, buscan hacer daño a los hijos de ciertas personas para lastimar al pueblo. Y en esa ocasión parece que me andaban buscando y se enteraron en Cuba y entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer de especialidad? Y yo había dicho inmunología. Bien, para Cuba, pero me di cuenta a tiempo. Y digo, no, yo quiero hacer pediatría. Y como era el mejor expediente, pues tenían que darme lo que yo iba a estudiar, ¿no? Lo que yo quería especializarme. Pero en ese momento me explicaron, no, es que tienes que irte por esas razones. Yo, no, y le escribí a mi tío Fidel. Y yo le dije, tío, no me hagas daño, porque si me sacas del país así, mis compañeros se van a resentir por eso. Y yo quiero sentir el honor de ser tu hija. Y cuando un jefe militar manda a un combate a la gente, sus hijos van en la primera línea de combate. Yo quiero ese honor para mí. Y mi tío me respondió, no te haré daño nunca. Creo que es la única carta que me escribió, fíjense. Me dice que no me hará daño, pero que yo debo salir porque van a salir todas las mujeres de Nicaragua. Y entonces, bueno, como una más, cumplí la orden y regresé a Cuba. Fidel Castro,
fue el líder político contra el cual más complot homicidas se fraguaron en toda su historia, desde incluso antes de estar en la Sierra Maestra, desde los primeros días de su detención después del asalto de Moncada, después 2 veces más estando en la Sierra Maestra y posteriormente, aproximadamente, porque es una investigación que hicimos en algún momento, desde el año 59 al año 2000, 634 complot homicidas en diferentes estados de preparación. Pero además de eso, Estados Unidos, que ha sido el propiciador de estos complots, tanto material como intelectualmente, no solamente ha querido asesinar a Fidel físicamente, o no solamente quiso asesinar a Fidel físicamente, sino ha querido asesinar su ejemplo, su memoria, su experiencia, el ejemplo de la Revolución Cubana. Y ese interés homicida, por llamarlo de alguna manera, ha continuado a pesar de que Fidel falleció hace varios años. ¿Qué se proponen ahora? Asesinar su legado, sus ideas, su ideario, la Revolución Cubana, aniquilar el pensamiento, la conciencia política de las jóvenes generaciones en Cuba, de la nación, que está implícitamente vinculada con la nación cubana. Algo parecido con lo que trataron de hacer con el comandante Ernesto Guevara. Es decir, el Che fue asesinado físicamente, pero después quisieron asesinarlo políticamente, quisieron asesinar su pensamiento y lograron, por supuesto, todo lo contrario. Es decir, elevar su figura, su pensamiento, sus ideas al altar de la patria latinoamericana. Eso es lo que también ha sucedido con el comandante en jefe Fidel Castro. Después que la noticia de la muerte de mi papá se hace pública y es conocida por todo el mundo, mi tío Fidel me manda a buscar nuevamente. Pero mi mamá me advierte y me dice, fíjate, tu tío Fidel te va a decir que qué tú quieres y tú no puedes decir nada, tú no puedes pedir nada, ¿entendiste? Le dije, sí, mamá, sí, claro. Llegué a casa de mi tío. ¿Qué fue lo que hizo mi tío? En primer momento me dijo, mijita, ¿qué tú quieres? Estábamos en la sala donde habitualmente conversábamos, yo sentada en sus piernas le contaba todo el recorrido que habíamos hecho diariamente. Y siempre en esa sala estaban expuestos 4 cuadros. Había un guajiro, una guajira, el guajirito y la guajirita. Eran de Mirta Serra, una pintora cubana de la época. Y a mí siempre me había gustado el guajirito, siempre. Así que inicialmente yo me hice la que era muy estudiosa, muy aplicada y le dije, tío, yo quiero una bola del mundo para estudiar. Y mi tío me dice, sí, está bien, eso lo tienes. Pero ¿qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Y yo dije, yo quiero eso. Y levanté el dedito y señalé el cuadro del guajirito. Y mi tío lo descolgó y me lo dio. Imagínense, yo creo que mi tía Celia después de haberle peleado un poco porque era una obra única, un original. ¿Cómo darle eso a una niña de 6 años? Pero mi tío me lo regaló. Y fue la primera vez que yo tuve un cuadro en mis manos al cual todavía de verdad recuerdo, lo guardo, lo cuido, porque es muchas cosas. Ese cuadro no solamente es el guajirito que siempre me gustó, sino es el gesto de ese hombre inmenso que bajó el cuadro a una niña de 6 años
para hacerla feliz. Este cuadro lo guardo siempre en mi casa. Hay muchas frases que Fidel ha escrito sobre mi papá, discursos lindísimos, con todo el amor y la ternura de esos hombres, de verdad. Y también hay muchos escritos de mi papá sobre Fidel. Indiscutiblemente, los dos llegaron a conocerse muy bien. Yo quiero dejarles hoy, como última imagen de este programa, una frase que mi papá dijo. Nunca con más justicia se puede decir que un hombre fue el creador de una revolución. Martí decía que los que marchan al frente tienen obligación de ver más lejos. Fidel marchó al frente. Vio donde nadie se atrevía siquiera a espiar. Vio el triunfo de aquellos días de derrota y su maravillosa confianza en las fuerzas del pueblo nos mantuvo e impulsó a todos. Si este pueblo fuera un ruido sin motivación, si una luz en el olvido no fuera canción, fidelidad por siempre nos quedará. ¿Qué falta nos haces, papá? Sin tu voz que es esperanza y reconciliación, sin tu imagen, tu semblanza segura y pasión. ¿Acaso ya un paso más? Sin ti nos cuesta dar. Decir yo soy Fidel, si ser yo me cuesta ser. Pensar en los que están sufriendo más es lo que toca y no habrá un paso atrás. Mas no hay generación que se alivia el dolor. El yugo sigue hiriendo allá y aquí. Nos queda veras solo dignidad. Si a tu pueblo le faltara tu gran corazón, no seríamos insignes ángeles de sol. Tal vez un día el mundo logrará entender mi gratitud por Fidel. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.